por hacerle la entrevista a Inés Llambías por el archivo de la escuela. Los entrevistadores son Federico Smeke, Valeria Beloff y Rodrigo Romarowski. ¿Quería presentarse y contarnos cuál es su relación con la escuela Ort? Bueno, me llamo Inés Llambías, soy profesora de geografía y hace muchísimos años que trabajo en la escuela. Empecé en el año 71, después una parte del año 72, después renuncié por un problema de un embarazo que no estaba bien, y bueno, y después retomé en el 75 y ahí seguí todo el tiempo hasta la actualidad. Bueno, tengo un montón de divisiones, empecé con poquitas horas y a medida que pasaron los años, bueno, me dieron más divisiones. También soy tutora de tercer año, o sea que tengo una estrecha relación de muchos años con la escuela. ¿Qué estudios realizó usted a través de lo largo de su vida? Bueno, primero, obviamente escuela primaria, secundaria, me recibí de maestra. En la época que yo estudiaba en 5 años te recibías de maestro, no como ahora que tenés que hacer 3 años más. Y después estudié en el profesorado de geografía. Pues yo quería una carrera que me permitiera ser mamá, trabajar en lo mío, no todo el tiempo ocupado, o sea, un poco y un poco. Y además, algo que no fuera totalmente físico, sino que hubiera una relación entre el hombre y la naturaleza. Y bueno, geografía es eso. O sea, la relación hombre-medio es muy importante. Por eso elegí geografía. ¿Siempre dictó la misma materia en la escuela? Bueno, hubo una época en que dábamos algo de historia. Los profesores de geografía teníamos que dar un poco más de historia por el cambio de programa y ahora estoy dando ya hace unos años, en 6º año, historia económica, que es una materia hermosísima. ¿Puede contarnos cómo llega usted a ser docente de la Escuela Técnica Ort? Bueno, yo me recibí en el año 71 y la escuela se había quedado sin profesor de geografía y llamaron al profesorado que necesitaban una profesora. Entonces la ayudante de Margarita Giró del profesorado me llama por teléfono a casa, me dice: Llambías, ¿te recibiste? Sí, ya me recibí. Bueno, necesitan una profesora, vos tenés buen promedio, así que necesitan una profesora, tenés que ir a tal lugar. Bueno, me dieron la dirección, yo todavía no tenía ni el título legalizado ni nada. Bueno, tuve que hacer una serie de trámites, lo presenté y empecé a trabajar. En primer año, tenía 3 primeros años en esa época. ¿Conocía algo anteriormente de Ort? No, ni idea. Ni la había escuchado nombrar. Sinceramente, para mí era una escuela nueva, no era famosa como es ahora en esa época, o sea, tan famosa. Ahora todo el mundo, trabajás en Ort, uy, qué barbaridad, qué bien, buena escuela. En esa época no era tan conocida. ¿Qué trámites tuvo que realizar antes de ingresar a la escuela Ort? Uy, ni me lo digas, eso fue terrible. Había que legalizar el título en la calle Rivadavia. Y en ese momento tuve que hacer una cola de 3 horas. Cuando llego a hacer el trámite, en lugar de llevar la cédula, la libreta cívica, llevo la cédula. Resulta que como yo la cédula me la había sacado a los 11 años, todavía no tenía el número de la libreta cívica. Me dijeron que no servía, que no podía, y tuve que hacer de vuelta el trámite para legalizar el título, y tuve que comerme otras 3 horas de cola, que uno se hacía amigo de todo el mundo, ahí en la cola, y bueno, y lo logré. Fue terrible ese trámite, pero ya está. ¿Y qué fueron las primeras impresiones de la escuela? ¿Cómo te resultó? Yo tenía mucho miedo de la gente. Yo tenía 22 años, era muy jovencita, y me acuerdo que había una profesora que se llama Isabel González Fabián, que es profesora de matemática. Claro, era una señora, y yo le empecé a decir de usted, y me dice: no, querida, acá todo el mundo nos tuteamos. Y me dio mucha tranquilidad. Aparte había otra profesora, Susana Piroño, que era la jefa del departamento de humanidades. Como la escuela era más chica, o sea, no había tantos departamentos como hay ahora. Entonces el departamento de humanidades abarcaba geografía, historia, lengua y literatura.
Y bueno, me enseñó muchísimo. Yo digo que fue mi maestra en la escuela. Me enseñó cómo dar clase, cómo tratar a los chicos, porque uno salía del profesorado y no sabía nada, más que la materia. Y también había que estudiar, porque uno no es como ahora que uno ya, bueno, leo siempre permanentemente, pero no es como que tengo que estudiar. Ya muchas cosas se incorporan después de tantos años. ¿No? Y bueno, y mucho miedo tenía. Mucho miedo de los alumnos, mucho miedo de dar las clases. Fue feo al principio, después me acostumbré. Igual todos los años, cuando comienzan las clases, el día anterior de empezar, a mí se me hace como un nudito en la panza y digo, ¿cómo serán los chicos nuevos? Siempre agarra un poquito de... Después no, una vez que los veo ya está, pues estoy muy acostumbrada a dar clase, ¿no? Pero siempre esa cosa de cómo serán los chicos nuevos. Y da un poquito de cosa. Pero... ¿Y te acordás cuántos alumnos había en el momento que vos ingresaste al colegio? No, el número de alumnos no me acuerdo, pero sí sé que había, de ciclo básico había 3 primeros, 3 segundos, 3 terceros. Y no había tantas especialidades. Estaba electrónica, yo no me acuerdo si había otra más, pero electrónica seguro, pero después no me acuerdo si había si estaba ya computación en el 71, eso no me acuerdo. Pero después se fueron incorporando cada vez más especialidades, pero eran poquitos. Y después otra cosa que era interesante, la rectora, que era la señora Kamenschein en ese momento, cuando era el momento de la entrega de boletines, entraba con el boletín repartiendo a cada chico y los nombraba alumno por alumno y le decía, fulanito, tenés baja matemáticas, sultanito, ¿qué pasa con lengua? A cada alumno, pero porque se podía. Eran 3 divisiones, se conocían a todos los chicos, era distinto, ¿no? Muy interesante eso. Así que, ¿sabes, por ejemplo, qué proporción había de mujeres entre los alumnos? Mira, en el año que entré en el 71 había una nena, nada más. Después en el 72, yo tenía primer año nada más. En el 72 ya tuve más nenas. Y esas chicas, alguna de ellas fue mamá, es mamá de chicos que están en el colegio o ya egresaron. Que después ya estoy teniendo a los hijos de mis primeros alumnos. Qué impresionante. Sí, no, sí, ya qué vieja que estoy, diría yo. No, qué trayectoria. Qué trayectoria, sí. ¿Y puede decirnos cuántos profesores había en ese momento en la escuela? No me acuerdo, pero mucho menos. Y nos conocíamos todos, estábamos todos en la sala de profesores, la escuela nos regalaba un termo de mate, un termo de té, un termo de café. En esa época era como que se podía, ¿no? Y nos encontrábamos todos en la sala de profesores, firmábamos los libros en la sala de profesores, estaban ahí, todo el mundo se veía con todo el mundo, se conocía. Yo ahora creo que hay docentes que no sé quiénes son, que por ahí me los cruzo una vez y digo, profesor, ¿de qué será? Ni sé el nombre. Ahora hay tantos docentes que no sabemos cómo se llaman, o sea, muy pocos, o sea, comparado con lo que hay ahora, ¿no? Esta escuela creció muchísimo. Y de ese mismo aspecto también, la escuela, los edificios cambiaron, se agregó algo. Mira, desde que me acuerdo, todos los años, reformas. Cuando yo entré estaba solamente este edificio, el edificio 1. Y a fin de año se hacía un asado para los profesores con sus familias. Y el patio, que era mucho más chiquito, y se hacía el asado en el patio. Re lindo. Pero la escuela era chiquita. Ahora es imposible porque no entra en ningún lado. Si vienen todos los profesores con sus familiares y con todos, es imposible. Y aparte un gasto terrible para el colegio, ¿no? Y bueno, después se hizo el edificio 2 y después el edificio 3. Y bueno, la pileta y un montón de cosas que fueron cambiando, ¿no? ¿Y sabes cuántos profesores que estaban en ese momento siguen ahora dictando clases? Gabriel Iskovich estaba en esa época. Lo que pasa es que cuando yo entré en el 71 es una cosa, cuando entré en el 75 y no paré, hay más gente. Está Liliana, la profesora de natación, que estaba en esa época. Espérate, ¿quién más? Bueno, pero ya se jubiló, que estaba Benolol y se jubiló. Un profesor de... No, el padre. El padre de Carlos Benolol, pero ya se jubiló.
hará 2 o 3 años que se jubiló. Bueno, Ismael Pradas, que no es, era profesor de educación física y ahora es asistente de dirección, que también estaba en esa época conmigo. O sea que algunos quedamos, desde aquella época. No tantos, pero hay algunos. Después hay gente de limpieza. Juanita, que es una señora que limpia, que está desde la época que yo entré en el 75, que cuando nos dieron la medalla de los 18 años, se la dieron a ella también, porque bueno, eso es para todo el personal de la escuela, no solamente para los profes, ¿no? O sea que bueno, hay algunos. Y otros, bueno, algunos qué sé yo, renunciaron, otros se jubilaron. Susana Piroño se fue del colegio porque le dieron un cargo de rectoría. Después Isabel González Fabián, que era la profesora de matemática que les comenté, que nombré, bueno, ella tuvo que dejar de trabajar porque tuvo un problema en el corazón. Bueno, entonces, o sea, gente que se fue renomando, ¿no? Otra gente que renuncia porque tiene otro puesto como rector, director o otras cosas, ¿no? Entonces hay gente que se van renovando, obviamente. Pero algunos todavía quedamos. ¿Y alguno que te haya marcado mucho aparte de esa que ya nombraste? ¿Susana Piroño? Sí. Y yo creo que fue la que más me marcó como... fue mi maestra. Y ya no sé, me enseñó muchísimo. Me enseñó a dar clase, me enseñó a cómo tratar a los alumnos, cómo, aunque ella es profesora de lengua, pero cómo innovar, cómo hacer actividades más creativas. Ella fue algo, no sé, algo muy especial. Y después recuerdo también los almuerzos que hacíamos a Susana Piroño, Isabel González Fabián y Rebeca Müller, que durante muchos años fue la directora del departamento de química, y que yo, más chica y joven, iba a veces a almorzar con ellas y aprendía un montón de cosas de la escuela. O sea que ellas tres fueron, yo siempre las tuve, no sé, mucho aprecio y las admiré mucho porque me enseñaban cosas que yo no sabía. Bueno, esta profesora de matemática también me decía cómo dar las clases. Y después quien me contuvo mucho fue la rectora, la señora de Kamenschein. O sea, si yo tenía algún problema, uno no dudaba en ir a golpearle la puerta de dirección y hablar con ella y explicarle lo que a uno le pasaba. Y bueno, me contenía mucho. Era muy contenedora la escuela de los profesores, o sobre todo los profesores jóvenes que recién empezaban y tenían que aprender un montón de cosas, porque nadie nace sabiendo, chicos. Claro. Eso es un proceso que uno tiene que ir de a poco, ¿no? ¿Y cómo era la relación docente-alumno? Mucho más distante. Los chicos entraban docente, se paraban, me decían de usted, y uno daba la clase. Enseñaba geografía. Y no se hablaba mucho de, qué sé yo, cosas de la vida, como yo les cuento a ustedes, no sé, nació mi nieto, o me voy a ver a mi nieta hoy a la tarde, cosas que uno habla de la vida de cada uno, o ustedes cuentan cosas con el docente. Ahora hay muchas más relaciones, o sea, es como que hay más contacto entre el profesor y el chico. Era como que el docente estaba lejos y el alumno era el alumno. Yo los trataba bien y todo, pero era la relación dar clase, nada más. No había ese contacto, ese afecto. Los chicos nunca me daban un beso. Y ahora me los encuentro en los pasillos y hola Inés y me dan un beso. O sea, hay mucho más comunicación, yo creo. Que eso es lindo. A mí me gusta más, por lo menos. ¿Y crees que este es un factor que ahora beneficia cómo se den las clases ahora? Cambió todo. Antes uno daba clases teóricas y hablaba todo el tiempo. El chico escuchaba, daba alguna lección oral o hacía una prueba escrita. Ahora el chico participa, trabaja en la clase. Claro. Hay todo un intercambio y una comunicación. Es diferente. A mí me gusta más ahora en ese aspecto. Pero el chico antes estudiaba más. Es distinto. O sea, leía mucho más, no había tantos medios visuales, no había tantos canales por televisión, no existían las computadoras familiares, no había jueguitos de videos. Entonces el chico no tenía tantas distracciones, Claro. estudiaba más.
Y uno daba cosas, llegaba a dar muchas más cosas que ahora. No sé si aprendían más o menos, pero estudiaban más. Ahora cuesta que algunos chicos se distraen, uno habla con la mamá y me dice, no, porque está todo el día con la computadora jugando. Y le digo, señora, guarde la computadora en el ropero y cierre la puerta con llave. Porque tiene que un poco y un poco. Y es verdad. ¿Con qué recursos tecnológicos contaba la escuela en ese entonces? Pocos, no era como hay ahora. O sea, pizarrón, tiza, mapas, pocas cosas. No había tantas cosas. Lo que teníamos era un proyector de diapositivas. Teníamos un aparato que era un retroproyector que uno, por ejemplo, ponía una fotografía o podía poner una filmina y en una pantalla se proyectaba. Había, comparado con otras escuelas, eso era una cosa revolucionaria. Yo, por ejemplo, quería trabajar una imagen con los chicos, ponía la imagen ahí, se proyectaba en la pared y entre todos podíamos. Pero, chicos, no había las fotocopias como hay ahora, había un montón de cosas que no existían. Y entonces, bueno, era mucho, no tenían como hay ahora, qué sé yo, fotocopiadora dentro del colegio. O televisores y todo eso. Era todo mucho más, ¿no? Primitivo. Era todo mucho más primitivo. Bueno, no existía toda la tecnología que hay ahora. Pero algunas cosas había. El proyector de diapositivas, sí, uno pasaba diapositivas o pasaba con las láminas, ¿no? O alguna película, era distinto. Y un típico día de clase, ¿vos te lo acordás más o menos? Yo en esa época tenía clase, ni bien entré, poquitas horas de clase, tenía nada más que 10 horas de clase. Los chicos pobrecitos tenían, a veces entraban 8 menos cuarto y salían 7 menos cuarto. Y tenían, cada hora duraba 45 minutos y había algunos recreos de 5 minutos y otros recreos de 15 minutos. Y llegaban a tener 12 materias diferentes el mismo día. Porque vos no podías tener 2 horas seguidas de la misma materia. Entonces llegaban a tener 12 materias el mismo día. Salían 7 menos cuarto. No siempre, porque salían a distintos horarios. Después no salían a almorzar. Comían todos en el comedor que estaba arriba. En este edificio, en el piso de arriba. Comían adentro del colegio. Y en un momento, los profesores y los alumnos comíamos juntos. No había comedor de profesores, después se hizo el comedor de profesores. O sea, comíamos con los chicos, en el mismo comedor. Eso me acuerdo. Y bueno, obviamente, menos alumnos, no había tanto alumno. Yo ahora para ir de un lado a otro tardo un montón en el recreo porque hay tanto chico y entre que me paran y me saludan y me preguntan cosas y voy a un lado y al otro y permiso, era diferente, era distinto, era completamente distinto. Menos chicos, menos todo. ¿Y puede hablarnos sobre la disciplina en la escuela en ese entonces? Era más rígido, porque los alumnos tocaba el timbre e iban al aula, entraban solitos. Si alguno estaba fuera del aula, no estaba permitido. No salían para ir al baño. O sea, una rarísima excepción que un chico pidiera, ni siquiera se les ocurría pedir permiso para ir al baño, salvo que alguno estuviera muy descompuesto, entonces únicamente, si no, no salían para ir al baño. Ni se les ocurría a los chicos pedir permiso para el baño porque era un no. No se podía. Había aulas más revolucionarias y algunos profesores que no sabían mantener muy bien la disciplina, pero en general era mucho más rígida que ahora. Era distinto, era mucho más rígido que ahora. O sea, el no del adulto era el no. No es como, dale Inés, déjame, pero por favor, si no pasa nada, vengo en 5 minutos. ¿Y cuántas veces tenés que decir, no salen de uno? No, pero si las mujeres van a otro baño que yo, ¿por qué no podemos salir? No salen de a uno y si es una urgencia. Bueno, un montón de cosas que no se planteaba. La nota la ponía el profesor.
nota numérica y era esa y nadie discutía. Era esa y era esa. Se le decía, mira, no aprobaste porque te fue mal en la prueba y nadie venía a discutir, ni el chico, ni el padre, ni nadie. O sea, era todo mucho más rígido, distinto. ¿Y el nombre de algún directivo en su momento? Bueno, te dije, la rectora, espérate, pues yo también estaba, yo no me acuerdo cómo se llamaba este muchacho, me parece que Mijalowski o algo así, pero no me acuerdo bien. Estaba, bueno, después de Carmen, ya me parece que vino Alicia Camiglioni, bueno, después subió Barú, Adelia, bueno, Alisa Toker y ahora Vivi. Se fueron renovándose y cambiando por muchos años, ¿no? Porque algunos ascendieron, otros se fueron, bueno, distintas cuestiones internas del colegio, ¿no? ¿Y cómo es la relación entre ellos y los alumnos? ¿Los directivos? Sí. Y depende en qué época. Por ejemplo, en la época de Camellia, que la escuela era chiquita, bueno, ahí era, o sea, era como que la rectora conocía a todos los chicos, pero siempre así de respeto. Los pibes sabían quién era la rectora, porque la escuela era chiquita, ella entraba para entregar los boletines, mucho respeto, era la rectora, y la conocían. Después, cuando empieza a crecer la escuela y a hacerse cada vez más grande, porque fue como de golpe, de 3 terceros pasaron a 5, enseguida de 5 pasaron a 7, después de 7 se hizo todo gigante. Y es como que el rector del colegio no puede conocer a 2.500 chicos. Y es tanta lo que tiene que hacer para tanto trabajo burocrático que a veces es como que no puede recorrer la escuela. Y entonces es como que a veces los chicos no saben quién es el rector. Que era lo que yo le decía a Viviana cuando siguió como rectora, le digo, hacete conocer, que los chicos sepan que vos sos la rectora. Pues es importante que tengan el referente quién es la autoridad máxima del colegio. A mí me parece, no sé. Y a veces no da el tiempo por todas las tareas que tienen que hacer como rectores, que es muy difícil. Pero bueno, siempre esa relación de mucho respeto, el docente estaba acá el alumno, en las reuniones de padres también. El docente era como, no sé, tenía mucha más autoridad. Ahora hay una relación mucho más de igual a igual, no sé si me entienden. Como pasa con los papás. La relación conmigo, con mi papá, con su papá, era muy distante. Ya con mi papá cambió un poco, pero también lo que decía mi papá y punto. La relación que yo tengo con mis hijos es de hablar, de mucho hablar y de mucha comunicación. Cambia. Eso cambia porque cambió la vida, cambiaron un montón de cosas. Y es como que ahora uno habla mucho más. Antes mi papá me decía, no. Y a mí no se me ocurría decirle, ¿por qué no? Me decía, mamá, ¿por qué no puedo? Y bueno, y uno explicaba por qué no. Pero a mi papá me decía, no haces tal cosa, no salís. Y se me ocurría decirle por qué no. Y en la escuela era lo mismo. No se discutía. No se discutía, era como que la autoridad era el docente y bueno, si me puso un 5, me puso el 5. Y si me mandó examen, nadie lloraba a fin de año, me mandó examen. Claro. Era como mucho más rígida y estricta, ¿no? ¿Alguna anécdota de tus años? Una anécdota de qué sé yo. Sí, una vez me caí por la escalera. Qué vergüenza. Eso fue terrible. Yo era joven, en esa época, y me había puesto, no me voy a olvidar, un trajecito naranja para venir a dar clase, que era muy monono, qué sé yo, la pollera no era muy corta, pero no era, uno ahora que es más grande se pone otro tipo de ropa, ¿no? Bueno, yo estaba dando clase, todo muy bien. Cuando me voy, que después la arreglaron, la escalera esta, no sé qué le hicieron para que no resbale, me caigo. Desde todo, me bajé todo, y no sé cómo fue que me caí, me di vuelta así y bajé toda la escalera cabeza abajo. Me dio tanta vergüenza, estaban los alumnos ahí. Bueno, esa fue, yo creo que lo peor la vergüenza más grande que tuve, ¿no es cierto?, aquí en el colegio, que de cosas que me pasó, ¿no? ¿Te acordás cuándo fue? Y no sé, ni bien entré.
Ni bien entré. Habrá sido una vergüenza. No, eso fue terrible. Eso fue. Porque otras veces me he resbalado. Qué sé yo, la otra vez estábamos en el modelo de Naciones Unidas, estábamos en el gimnasio y hay que bajar 2 escalones. Yo no los vi y bajé todo, estaba apurada y me caí, pero me caí y enseguida me paré. Pero esta fue terrible porque bajé cabeza abajo, toda la escalera. No me pasó nada porque, bueno, no me pasó nada, ¿no? Pero esa fue. Esa fue. Después cosas lindas que me pasaron. No sé, una vez tuvimos una reunión con exalumnos de allá lejos y hace tiempo, y esas cosas son lindas, ¿no? Encontrarse. Algunos no los reconocía. A las mujeres sí más fácil. Los varones cambian mucho. Pues si yo lo tenía en primer año y después verlo un hombre, uno no se acuerda de la cara. Y algunos chicos sí es como que te marcan y vos no te olvidás nunca y hasta te acordás del chico, la actitud que tiene y cómo agarraba la lapicera. Cuando yo tuve a la hija, yo fui profesora de... Bueno, vino a esta escuela una señora Cora Imar. Tuve a Valeria, la hija de Cora, en construcciones, y cuando la tuve en 4º año. Yo la veía a Valeria, cómo agarraba la lapicera y cómo escribía. Era ver a la madre, no es que son idénticas, pero la actitud, eso es hermoso. Mira, yo decía, ¿sos tu mamá? Me dice, no soy igual que... No, pero es la manera de agarrar la lapicera, la manera de escribir, era ver a la madre de vuelta. Esas cosas son lindas, ¿no? Tener a los hijos de los exalumnos, es como que dijo, bueno. O sea que los padres estaban contentos con la escuela, estaban felices aquí y por eso mandan a los hijos, que eso también es importante. Porque si a vos no te gusta la escuela que fuiste en la secundaria, no lo vas a mandar a tu hijo. Eso es... ¿Existía algún tipo de organización gremial entre los docentes? Sí, había. Pero yo nunca me metí mucho ni me acuerdo cómo se llamaba, pero fue una época en que había reuniones de gremios y quería que nos afiliemos. Yo en realidad nunca me metí en nada que sea gremial, ni fui delegada de nada. No sé, era como que, bueno, yo venía, daba la clase y no... Sí, pero había que no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Y había algunos que estaban bastante metidos en toda esa parte gremial. Yo nunca me metí en eso, pero había. Ahora no. Ahora uno hace los arreglos con la escuela. Sí, exactamente. Cambió. Eso cambió y cambió. Cambió por el modelo económico también, ¿no es cierto? Antes los gremios y los sindicatos era como que tenían mucha más fuerza y después, bueno, todo eso empezó a cambiar y, bueno, uno directamente si tiene algún problema de algo lo arregla directamente con la escuela, ¿no? O sea, pero por ahora no hay problema. Que yo crea. Y otra cuestión, departamento médico, Soliodoro. No, al principio no, estaba Alberto Siluni que daba biología, pero no me acuerdo desde qué época, que él era profesor de biología, pero no había, tampoco había pileta, no había departamento médico. Y en un primer momento tampoco había departamento de orientación vocacional, porque después hubo en una época psicólogos acá en la escuela. Al principio no, después empezó a haber psicólogos en la escuela y, bueno, y ahora hay distinto, ahora hay tutores y otras cosas, ¿no? Todo va cambiando, ¿no? Que yo sepa. ¿Acompañaste alguna vez a tus alumnos en algún evento deportivo? No, yo más que evento deportivo iba con los chicos a hacer viajes de estudios o viajes de recreación como tutora, se viajaba mucho. Aparte hacíamos salidas alrededor del colegio o hacíamos salidas para ver la manzana de la escuela, el barrio de la escuela, pero uno no tenía miedo. O sea, yo ahora tendría miedo de salir con un grupo de chicos si no voy más acompañada porque hay inseguridad. Entonces, a mí personalmente me encanta hacer salidas con los chicos. Fuimos a Puerto Madryn con los chicos, fuimos a San Juan, viajes preciosos, fuimos a Mendoza. Yo estaba tranquila. Hoy me da miedo.
O sea, yo creo que un poco el tema de los viajes también se cortó por todo el tema de lo que está pasando. No salís con un grupo de chicos, les llega a pasar algo. Yo me muero porque en los viajes los cuido más a los chicos que a mis hijos. Porque es mucha responsabilidad. Y la última vez que salí me acuerdo que a unos nenes les quisieron asaltar. Hace muchos años de esto, ¿no? Y ya empezaba todo este tema de asaltos y cosas. Y dije, no lo saco más. Y no. El punto final. Yo dije, basta, no lo saco más, porque está bien, ellos aprenden un montón en los viajes. Porque lo que ves con los ojos, por más que yo te lo cuente y te muestre una foto, no es lo mismo que lo que aprendes con un viaje. Pero da mucho miedo, da mucho miedo. Y la relación de los padres con la escuela, ¿era también así muy distante? O sea, no se citaba tanto a padres. Los padres venían para la reunión de padres, salvo casos excepcionales. O sea que los chicos fueron una cosa terrible en conducta. Pero lo que pasa es que la entrada a Ort era muy difícil. Entonces, entraban los mejores. Ah, Porque el examen de ingreso era muy selectivo. Entonces no había chicos con trastornos gravísimos de conducta ni nada por el estilo. Y todos estudiaban. O sea, qué sé yo tenía... primero empecé con primer año, después empecé con los terceros. Yo me acuerdo, en tercer año ya tenían 2 años de escuela. Se iban 3 chicos, 4 chicos, 5 chicos por división. Como mucho. Y en marzo tenía muy pocos alumnos. O sea, eran muy buenos alumnos, ¿no? Yo no tuve problemas. O sea, los papás venían, había reuniones de padres, pero no venían tanto al colegio como vienen ahora. Ahora es permanentemente y se trabaja mucho con el papá. Era distinto, era como que la escuela era la escuela y la familia era la familia. Estaba como más separado. Ahora se trata de incorporar a la familia a la escuela. Y es importante. Eso es importante porque la familia puede ayudar a que el chico empiece a funcionar bien en la escuela. O no, a veces no. Por más que uno hable, a veces es muy difícil. Depende de la problemática de cada chico, ¿no? Pero está mucho más relacionada escuela y familia que antes. Antes era como, el chico iba al colegio a estudiar y la escuela se encargaba de poner, la familia se encargaba de poner los límites para otras cosas. Separado, ahora no, ahora está junto. Y eso cambió también. ¿Hubo algún acontecimiento o algo que pasó nacional o internacionalmente que afectó o mejoró mucho a la escuela? ¿Qué afectó? Sí, lo que internacional o no, interno Argentina, cosas que afectó a la escuela. El golpe militar, la AMIA, la embajada, esas cosas afectaron directamente a los chicos que tenían miedo. Y durante el proceso militar era como que era todo más duro, más rígido. Pero internacional, que haya afectado directamente al colegio. Y en cierto modo puede ser el cambio de política económica cuando pasamos de estado de bienestar al neoliberalismo, que es como que arreglate como puedas. Y yo no sé si en ese momento llegó tanta ayuda, o como la escuela empezó a crecer tanto, si le daban tanta ayuda, creo que ahora hay de vuelta, que eso puede ser que haya afectado para la cantidad de becas, ¿no? Pero que yo sepa, internacional no, interno sí, del país, que fue el golpe militar y los 2 atentados, porque los chicos estaban... En el golpe militar era como todo más rígido y duro, ¿no? Si bien ya la relación venía distante, durante el golpe militar era todo más... El chico tenía que venir con traje, pelo corto y un montón de cosas que había que hacer. Y bueno, y uno de ciertos temas no podía hablar. Pero bueno. ¿Se notó eso mucho cuando dabas clases? Mira, yo daba geografía. Entonces, si vos das geografía física, fundamentalmente, que era lo que se daba en esa época, es la geografía no comprometida. Que yo te diga dónde están las montañas, los ríos y las llanuras, eso no compromete a nadie. ¿Entendés? Ahora, y que vos digas que las Malvinas son argentinas porque están en la plataforma continental, que es verdad, y que históricamente pertenecen a la Argentina porque tenemos la herencia de España, es verdad. Dejás de lado a la gente, no la mencionás, y entonces no te comprometés. Entonces, uno puede, dentro de dar la materia, comprometerse o no.
uno de ciertos temas no hablaba, porque vos no sabías que tenías sentado enfrente. Claro. Y uno tenía miedo. Uno andaba siempre con el documento encima, uno tenía miedo. ¿Viste? Y bueno. Entonces había que pasar desapercibido en ese momento. Que hay gente que no lo hacía y bueno, que no sé que si está bien o está mal, pero yo tenía miedo, tenía 3 hijos ya. Y bueno, hablaba de dónde están las montañas, cuál es la capital de cuál, y ni siquiera llegaba a dar forma de gobierno. Nada. Muy comprometido. No, entonces daba solamente lo que podía dar. ¿Qué produce aquí? ¿Qué se produce allá? Hagamos un bosque imaginario teniendo en cuenta el clima, la temperatura, qué produce tal país, qué otro, punto. O sea, no como ahora los temas que se tocan en geografía, la calidad de vida, los derechos humanos, eso que ahora podés hablar, en ese momento no lo dabas. No lo dabas de nada. Distinto. ¿Y recordás algún alumno que haya tenido algún problema con la dictadura? Y bueno, yo no lo conocí, el chico este que mataron y el profesor. Esos. Pero. Y yo sé, no sé quién es, pero yo sé que la escuela ayudó a chicos. Yo me digo que la escuela ayudó a la época del proceso. No sé a quién es, pero que ayudó. Porque bueno, era una época horrible. Eso fue muy feo. Uno tenía mucho miedo. Pero al principio no te dabas cuenta, por lo menos yo, de lo que pasaba. Fue tan caótica la época anterior que era como que muchas personas decían, ay, qué suerte, están los militares, van a poner orden. Lo que menos imaginaron, los que dijeron eso. A mí siempre me gusta la democracia. Y que si me equivoco a elegir un gobierno, me equivoqué yo. Eso es mi postura, pero bueno. Pero hay gente que era un caos en la época de Isabel Perón. Entonces, bueno, mucha gente cuando subieron los militares dijeron, al fin sacaron a estos. Y no sabían lo que se les venía. Que eso también es. Y bueno, y cuando uno empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando, porque desaparecía el hermano de tal, desaparecía el otro amigo de no sé quién, y bueno, ¿qué está pasando acá? Y ahí el pueblo empezó a darse cuenta de que desaparecía la gente y no la podían encontrar. Pero en un primer momento yo no sabía nada, ni me daba cuenta de lo que pasaba. Sí, los programas estaban hechos para que vos no te comprometas y que vos no hables de cosas que no tenés que hablar. La escuela ayudaba al docente entonces ¿En qué sentido? en ese sentido, dándole unas guías de lo que tiene que hacer para que No. no ponerse La en escuela peligro. siempre nos dio total libertad en los programas, siempre acorde con los programas oficiales y acorde con tu jefe de departamento. No, la escuela nunca impuso nada, ojo. Nos dio total libertad. Cada uno daba lo que quería. Pero tradicionalmente, geografía se daba de otra manera. Y era una materia que no era comprometida, porque se daba el relieve, el clima, mucho lo natural, y la población dónde estaba. Y lo económico, qué recursos había, o sea, qué se producía en cada lugar. No era como ahora, que vos introducís otras problemáticas y otros temas. Era la geografía tradicional como yo estudié. Después no, empezó a cambiar todo, porque era aburridísimo eso. Y a mí me aburrió. Y empezamos a trabajar con situaciones problemáticas y de otra manera. Pero bueno, de a poquito y después. ¿Cómo viviste con tu familia, con tus amigos, con tu entorno personal el golpe de Estado? Mira, mi familia, una prima mía se tuvo que ir a España porque ella pintaba paredes y empezaron a desaparecer amigos de ella. Y bueno, mi tía sacó plata de donde no tenía y la mandó a España con el novio. Mataron al hermano de una amiga, muy, muy buena amiga mía. Mataron, desapareció, no encontraron nunca el cadáver. Y bueno, mal, pero bueno, era lo que había que hacer y mi papá me decía, Inesita, lleva el documento. Iba a la panadería con el documento. Escondí libros que
estaban prohibidos. Bueno, un libro no se puede prohibir nunca, chicos. Un libro es información, aceptá lo que dice o no lo aceptes, pero un libro no se puede prohibir. Y había libros que estaban prohibidos, yo los tenía escondidos. Mi hermana decía, si llegan a venir los militares, a vos te van a matar, pensá que tenés 3 hijos. Yo veía libros que no me podía desprender. Y bueno, ahí están, siguen estando, y no pasó nada. Aparte, por ahí había gente que por estar en la libreta de otro, porque la táctica, la van a entender la táctica el año que viene, porque si están con Guillermo y conmigo, en cuarto, nosotros le damos una película que se llama La Batalla de Argelia, que te muestra cómo hacen el gobierno, cómo hizo el gobierno militar para destruir el terrorismo. Empiezan a agarrar gente al voleo y empiezan a interrogar. Y bueno, cada uno va soltando lo que sabe y así van llegando a desarmar toda la organización terrorista. Muy de a poco, pero primero agarran un montón. Gente al voleo. El que entra y te empiezan a interrogar. Y algunos de esos sabían cosas y otros no, y algunos los soltaron y otros los mataron. Porque en realidad así es cómo se hizo para desarmar toda la organización terrorista, no sé, o subversiva, llamalo como quieras, porque terroristas no, ponían bombas, pero bueno, era como que estaban en una lucha con el sistema, que no estaban de acuerdo. Y la vuelta a la democracia, el retorno. Yo estaba muy feliz, me tocó estar en la mesa, estaba contenta que había votado, obviamente que lo voté a Alfonsín y me equivoqué, pero no sé si me equivoqué o no me equivoqué, pero bueno, lo voté porque no quería más a los peronistas después de lo que había pasado. Fue la esperanza de todos. Fue la esperanza de todos, yo estaba feliz, estaba en la mesa y cuando hacíamos el recuento, ay, me había tocado en el Vialeg de Devoto. En el Vialeg de Devoto me tocó estar yo vivía en Devoto en esa época. Y me tocó hacer ahí vocal, mi primera experiencia, yo ya había votado en el 73. 2 veces creo. Y después, bueno, ahora, pero bueno, estar en mesa para mí era un orgullo. Ahora si me toca ahora estar en mesa me muero porque me aburro. Pero en ese momento para mí fue maravilloso volver a emitir el voto, decidir lo que uno quiere, que después diga, este no me gusta, no lo voto más, es otra cuestión. Pero poder elegir quién te represente, quién administre tu país, a mí me parece importantísimo. Es muy importante. Y la guerra de los 6 días se vio en la escuela afectada, los alumnos. ¿Vos decís la guerra de Yom Kippur? Ujú. Yo no estaba en la escuela, estaba en el profesorado en esa época. ¿Recordás algún hecho? ¿O estaba en el colegio? Pero es que no me acuerdo. ¿En qué año fue? 70 y... Porque si estaba no me acuerdo. Yo no me acuerdo en qué época fue. Pero si estaba no me acuerdo. Eso, ¿qué pasó? No me acuerdo. ¿Y Malvinas? Malvinas sí. Malvinas sí, eso afectó a los chicos, porque había chicos que tenían hermanos por ahí y que estaban haciendo la colimba. Los mandaban o no, pero uno no sabía. Y eso fue feo. Malvinas sí los puso nerviosos. Y yo estaba totalmente en contra de la guerra y a mí me decían antipatriota, ¿no ves que estamos ganando? En mi familia. Yo decía, estás loco, no le podemos ganar al rey. ¿Cómo van a hacer eso? Parece que ha sido maravilloso. Malvinas, que vayan, desembarquen, no maten a nadie, pongan la bandera argentina y se vuelvan. Con eso era suficiente manera de mostrarle al mundo que la Argentina quiere recuperar las Malvinas. Pero yo creo que el tema de Malvinas es muy difícil, porque yo siempre pienso en la gente, y ahí vive gente. ¿Y qué pasa con la gente que vive ahí? No quieren ser argentinos. Las Malvinas son nuestras, sí, pero ellos no quieren ser argentinos. Entonces es una cuestión sumamente difícil de resolver. Porque si pienso en la gente, es una cosa. Si pienso en el territorio, es otra. Entonces es una cuestión
muy delicada, muy difícil de resolver, muy difícil de entender y de tratar, ¿no? Entonces, bueno, pero los chicos sí estaban mal con la guerra de las Malvinas. Y ya más adelante, las crisis económicas posteriores, ¿afectaron, repercutieron? Y sí, mi amor, sí, porque hubo épocas, escúchame, las crisis económicas, lo que nunca se escuchó, beca de comida a los alumnos, pero porque realmente no hay, y me parece fantástico, un chico mal alimentado no puede estudiar. Y hay familias que están pasando cosas muy feas en la actualidad. Papás que tienen, mira, me contaba un chico que ya egresó del colegio, el papá ingeniero civil. Hacía no sé cuánto tiempo que estaba sin trabajo. Después, por suerte, consiguió un trabajo, pero en Entre Ríos. Se tuvo que separar de la familia para ir a trabajar en Entre Ríos. No es eso fácil para una familia. Es muy duro tener a tu papá trabajando lejos de tu casa y no que todas las noches llegue y cene con vos. Y las crisis económicas afectan, porque es verdad. Porque ahora hay una preocupación que antes no existía. Muchas familias dicen, me alcanzará la plata para dar de comer y pagar para que no me corten la luz y el gas. Entonces hay mucha gente que está pasando situaciones muy difíciles y que el chico tiene la cabeza en otra cosa. ¿Qué le vas a enseñar? Si el chico está pensando si van a comer o no van a comer en la casa. Gracias a Dios no son todos. Pero eso afecta el desarrollo de las actividades, afecta a la persona, hay más discusiones en casa. Cuando falta plata, hay todo un clima de tensión en una familia. Y la plata falta no porque el papá y la mamá no hagan todo lo que pueden, es porque la situación del país no da. Y te lleva a separaciones de hogares, porque ¿cómo? Que no alcanza, que no trabajas lo suficiente, discusiones. Y eso afecta al chico. Y un chico que no tiene la cabeza libre de problemas, le va a costar obviamente más aprender. Entonces, ¿quién aprende mejor? El que está tranquilo, el que come bien, que está mimado, que no hay problema. Entonces ese chico está más predispuesto para... No quiere decir que todos los mimados y que estén bien económicamente sean los mejores alumnos. No. Pero un chico tranquilo puede aprender más fácil y mejor que cuando hay una situación económica difícil o de familiar complicada, ¿no? Eso sí afecta muchísimo. Que antes no había eso. Antes no había desocupados, tantos. Era mínimo el desocupado. Y el sistema necesita desocupados. Ya lo van a aprender cuando sean más grandes, ¿por qué? Lamentablemente. Bueno, retomando algunos temas, por ejemplo, cuando los chicos egresaban, ¿la escuela organizaba algo o eran los chicos? Eran los encargados. ¿Sabés que no me acuerdo? Yo no tenía sexto año y participaba muy poco o sea, de las fiestas de egresados. Vine alguna vez a alguna entrega de diplomas, que eso igual que ahora, existían las entregas de diplomas. Pero si la escuela organizaba algo o no, ahora organizan fiestas. Yo no tenía ciclo superior, yo tenía terceros años. Durante muchos años tuve terceros, porque el plan era distinto. Y geografía terminaba en tercer año, historia terminaba en tercer año y en ciclo superior se daban solamente las materias de las especialidades. O sea, las materias generales no estaban. Después empezamos a dar en construcciones y en computación. Dábamos algunas materias. Química tenía otro plan. Y no me acuerdo qué otra especialidad. Y en gestión estábamos. Que era perito mercantil. Y ahí empecé a estar en contacto con los chicos del ciclo superior, pero ya de esto estábamos hablando del año 90. Ya cambió. Claro, ya era otra cosa. Ya era otra cosa. Así que no sé. No sé porque yo no estaba muy en contacto. Aparte tenía pocas horas, estaba criando a mis hijos, estaba más... O sea, la escuela para mí era como una distracción, pero no estaba tan involucrada como ahora. Ahora es como que
es más parte de mi vida que lo que fue al principio, ¿no? Era como que, bueno, yo iba a dar clases, me divertía un poco, hacía bien las cosas, daba clases, pero no era tan parte mía como es ahora, ¿no? Después de tantos años. ¿Trabajaste en alguna otra escuela mientras estabas en Orbe? Sí, no, yo le Maleigen. ¿Durante qué año? No me acuerdo, pero trabajé 6 7 años. Eh, en la década habrá sido... Pero era democracia ya, ¿eh? No fue durante el gobierno militar. No me acuerdo exactamente cuándo empecé ni... Después renuncié al Yolen porque me empezaron a dar más horas acá. Y bueno, me era más cómodo concentrar todo acá. Y empecé a tener más horas, gente se fue. Y bueno, yo renuncié al Yolen. Y haciendo un balance, ¿crees que te aportó algo trabajar en Orte, enseñar? Mira, yo cuando elegí ser profesora era porque quería ser mamá y tener pocas horas y criar mis hijos. Y después empecé a tener. Pero yo aprendí muchísimo en Orte. O sea, aprendí a ser profesora. Me abrió la cabeza porque nos dieron cursos, traían gente que nos enseñara. Qué sé yo, con los coordinadores aprendíamos, trabajábamos, hacíamos actividades. O sea, todo lo que aprendí lo aprendí gracias a la horta. O sea, si doy bien o no las clases, no sé, chicos, esos me juzgarán mis alumnos, pero todo lo que aprendí, lo aprendí gracias a la escuela. Después, qué sé yo, presenté trabajos en los congresos, incentivados por el colegio. O sea, cosas que hice, también incentivados por la escuela. O sea, nos pagaban para que fuéramos a los congresos, nos daban plata para que fuéramos a los congresos y yo te decía que, bueno, presentábamos trabajos y cosas. Eso te hace crecer como profesional, ¿no? Así que para mí fue muy importante. Es una escuela que hace crecer al docente que trabaja acá. Eso es muy importante. Otras escuelas es como que no crece el docente, se queda ahí, da la clase, punto, y se va. Acá es como que te incentivan a hacer cosas, hay tanta tecnología, qué sé yo hice cursos acá de un montón de cosas cuando era difícil trabajar con la computadora, nos enseñaron a usar un procesador de texto, que era dificilísimo, yo tenía que estar con el papel para hacer cada cosa, no como el Windows ahora que es una pavada, pero bueno, nos enseñaban a hacer cosas, es importante. ¿Envió a sus hijos a esta escuela? Lamentablemente mis hijos no quisieron venir a esta escuela, y yo te voy a explicar por qué. A cada uno de mis hijos les ofrecí venir a esta escuela, te muestro la escuela, Respuesta de mis hijos. Claro, yo les mostraba y empezaba. Chau Inés. Hola Inés. ¿Qué haces Inés? Mamá, te conoce todo el mundo, a esa escuela no voy. Mis hijos no quisieron venir a esta escuela por eso. Espero que mi nieto venga, o por lo menos alguno de mis nietos. Pero falta, porque el más grande tiene 6 años. Pero ya le estoy haciendo la idea. Y como ahí yo ya estoy ya viejita, no sé si me jubilé o no, pero por ahí voy a andar. Entonces yo no voy a estar tan metida dentro del colegio. Me encantaría que venga acá, me encantaría. Pero bueno, mis hijos dijeron, no mamá, a vos te conoce todo el mundo, yo voy a ser el hijo de Inés. Y no quisieron. Pero me hubiera gustado. Me hubiera gustado porque a mi sobrino lo quería traer. Tiene otro apellido. ¿Quién va a saber que era mi sobrino? Y después mi cuñada se arrepintió de no haberlo anotado. Pero bueno, era mi sobrino y no, porque mi sobrino era ideal para esta escuela. Ideal. Pero no, bueno, esas cosas. Bueno, y para finalizar, ¿alguna cosita más que quisieras contar? No sé, que fue muy agradable hablar con ustedes, que hacen las cosas muy bien. Y que es muy lindo esto de tener un recuerdo de los docentes del colegio. ¿Hoy vamos a hacer una recorrida? Ahora la vamos a Ahora hacer. Ah, porque eso también es importante. Y los están preparando muy bien, chicos. Y bueno, por ahí salen periodistas después. La verdad que me gustó. Estaba un poco nerviosa, les voy a decir. Porque digo, ¿cómo será? Estos chicos son chiquitos, son alumnos míos, que no es tan fácil. Cuando no los conoces es más fácil. Pero digo, bueno, estos son alumnos míos, no sé si cómo va a salir, pero bueno, estoy contenta. Me gustó hacerlo. Y para lo que necesiten, estoy siempre a disposición de ustedes, ayuda, lo que sea. Tendrían que entrevistar a profesores que no están,
y que por ahí, qué sé yo, no sé si hay de Susana Pironio, Isabel González Pamianzi, les hicieron entrevistas, que son gente que estuvo muy comprometida con la escuela. Rebeca Müller, esas cosas serían interesantes que hagan. Averigüen. ¿Qué hace? Se hace. Ah, ¿se hace? Sí. También. Ah, eso también es lindo. Sí. O sea, todos los profesores que, qué sé yo, que estuvieron involucrados con la escuela y que renunciaron o que se jubilaron. Rebeca se jubiló, Moisés Benarol también se jubiló, pero entrevistar a ellos también es lindo. Porque, bueno, es gente que que estuvo muy involucrada con el colegio. Bueno, no sé, si quieren que vayamos a pasear por el colegio. Te agradecemos en nombre de la escuela todo el tiempo que nos brindaste y la información. Bueno, gracias chicos.